Bienvenidos a Piedras Vivas. Tenemos grandes expectativas de lo que Dios hará a través de su Hijo Jesucristo en tu casa y en tu familia. Saludos y bendiciones. Qué bueno podernos ver un sábado más. Aleluya. Qué bueno poder estar en medio de ustedes en esta tarde lluviosa, pero una tarde hermosa en Cristo. Estamos en expectativas, así que usted no se puede perder esta palabra que va a ser de mucha edificación a la vida de tantas personas. A la medida que usted pueda compartirlo, hágalo. Alguien debe de escuchar este mensaje en la tarde de hoy. Usted debe de compartirlo. Estamos transmitiendo en ambas direcciones. Estamos transmitiendo desde la página del fanpage Piedras Vivas PR. Saludamos a las personas que se van conectando desde esa plataforma y también aquí desde nuestra plataforma también nos estamos conectando. Así que tenemos en dos espacios. Pronto estaremos ya compartiéndolo también en lo que es YouTube. Vamos a estar en vivo también. Así que hermosa la experiencia. Viva Radio, los domingos vamos a estar. Próximamente le vamos a notificar en otras radios donde vamos a estar Piedras Vivas transmitiendo sus servicios. Hay 3 emisoras de radio en las cuales vamos a estar transmitiendo. Vamos a darte esa sorpresa próximamente con más detalles. Es hermoso lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y usted debe de compartirlo. Vamos a regar la voz. Escríbanos para saber de usted, para saber cómo está, cómo se encuentra. Por lo menos acá en Utuado está lluvioso, pero estamos muy expectantes y felices porque el Señor ciertamente ha sido más que bueno. Así que yo les pido a ustedes que puedan ir compartiendo. Vamos a ir a la palabra. Ahí tengo líderes hermosos, extraordinarios que están saludándote en la tarde de hoy. Te han puesto el número de teléfono por si deseas que oremos contigo y por ti. También puedes dar tu muestra de generosidad. En fin, ahí están los números y cualquier información que desees. Vamos a la palabra, vamos de lleno a ella, vamos a ser edificados en la palabra y el Espíritu. ¿Qué les parece? Yo voy a leer de la carta de los Efesios y voy a considerar el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, versículos 11 al 17. Y dice así esta escritura poderosa en Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 17. El tema es rompiendo la pared. Dice así, Efesios 2, 11, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos o de la incircuncisión,
llamados a circuncisión hecha por mano de carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto y la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos, dice, hizo uno, diga conmigo, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, diga conmigo, para crear en sí mismo, dígalo otra vez duro allí en su casa, escríbalo por ahí, diga, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Yo voy a repetir ese versículo: y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. Aleluya. La palabra del Señor está bendecida. Usted también lo es en Cristo Jesús. Vamos a la palabra, vamos de lleno. Compártalo con todo aquello, persona que usted lo pueda compartir. Vamos a entrar en materia de trabajo. A modo introductivo, ustedes saben y conocen cómo es la dinámica con la cual nosotros comenzamos a predicar o llevamos el mensaje. Siempre nos gusta tener un contexto porque entendemos que es importante tener el contexto bíblico para nosotros poder tener unas aplicaciones congruentes y pertinentes en nuestro tiempo. De sacar la Biblia de su contexto nos puede acarrear ciertos problemas. Y yo creo que hoy más que nunca es necesario y urgente que podamos entrar en la contextualización de cada una de las cosas que está en la Biblia para que nosotros podamos tener unas aplicaciones correctas en esta generación emergente. Y a modo introductivo, Pablo está hablando acerca de un asunto muy particular. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. Pablo escribe esta carta, capítulo 19 de Hechos. Usted puede ver acerca de la historia de Éfeso, cómo es que Pablo funda esta comunidad de fe en Éfeso. Y Éfeso es una comunidad o un lugar donde permea demasiada idolatría y demasiadas creencias hacia muchos dioses. Es aquí donde Pablo establece esta iglesia en medio de este panorama, pero esto no queda aquí. Hay otros asuntos que los vamos a empezar a discutir, pero Pablo comienza en su carta diciendo cuál es la intención de Dios o el propósito de Dios, el propósito eterno del Señor. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 10, que el propósito de Dios o el propósito eterno era reunir todas las cosas en Cristo. Diga conmigo, el propósito de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. Diga conmigo, era reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Eso es lo que Pablo establece en la carta, en el primer capítulo 1, versículo 10. O sea que ya de paso, Pablo está dando, nos está dando una antesala, les está explicando, está abriendo paso a lo que Pablo va a explicarle a la iglesia de Éfeso en medio de una problemática que se estaba dando. En medio de una situación, una realidad en la que se encontraban algunos creyentes y que me temo que es las circunstancias que nos pudiéramos estar encontrando en el siglo XXI. No es una prédica para criticar ni para atacar a nadie, para atacar ningún movimiento, Piedras Vivas no es una cultura que ataca, no vivimos bajo esa cultura o esa mentalidad de atacar, sino de sobreedificar, de edificar, de establecer, de poner en claro, en perspectiva, qué es lo que Dios desea
que nosotros como iglesia hagamos y que nosotros a través del mensaje de la predicación podamos entonces reflexionar y por el Espíritu Santo podamos hacer los cambios pertinentes y caminar de la manera en la que deberíamos de caminar o correr en esta carrera. Entonces, Pablo está hablando y dice en el capítulo 1 que todo lo que Dios había propuesto era reunir todas las cosas en Cristo. No hay nada más hermoso que la historia de una reconciliación. Yo no sé, estamos cerca de celebrar algunos, bueno, nosotros no lo hacemos, no lo celebramos, pero ustedes saben que tradicionalmente algunos lugares celebran lo que es el famoso San Valentín, el día de los enamorados. Ese es el día en el cual, si siendo honestos con ustedes, es el día donde se dan los chocolates que no se dan en todo el año. Es el año donde se dan las flores que tal vez no se han dado en todo el año. Ese es el tiempo del enamoramiento y todo esto, y le ponemos corazones. Y pudiéramos tal vez encajar toda esta historia basado en lo que ya prontito muchos celebran, y es el día de verdad, de ese día del amor y de la amistad, que entendemos que el amor es Cristo y entendemos que nosotros no tenemos que tener una fecha calendarizada para expresar amor y gratitud a la persona con la que tenemos a nuestro lado. Pero no el tema, ese no es el tema a tocar, el tema es rompiendo la pared. Pero qué bonito es escuchar acerca de las historias de reconciliación. Por ejemplo, cuando usted escucha la reconciliación en una familia, y quiero que usted entienda antes de proseguir, reconciliar lo que significa es unir de nuevo. Y usted escucha historias de matrimonios reconciliados y usted dice, ay, qué linda esa historia. Y de repente tú escuchas familias que se reconcilian y tú dices, qué hermoso. De repente tú escuchas esos hermanos que no se hablaban y comienzan a hablarse de nuevo. Usted comienza a ver este tipo de historias. De repente habían personas que no se habían visto por tantos años, por alguna razón u otra, y de repente se reencuentran. Y eso es un momento especial, es un momento, hablar de la reconciliación es algo hermoso, es algo que es lindo, ¿no? Pero algo pasa. La historia, pero hay una historia de reconciliación donde muchos han oído de ella, pero no muchos las han entendido todavía. Hubo una separación entre el hombre y Dios. Hubo una historia de amor, hubo una historia preciosa dada en Génesis, donde Dios comienza a narrar, donde Dios comienza a manifestar. Era una historia hermosa, es una historia extraordinaria. La Biblia nos muestra una historia de redención, una historia de amor como nunca antes alguien la ha plasmado. No creo que exista bíblicamente no bíblicamente, no existe alguna historia más impresionante, poderosa y trascendental de la que nosotros nos podemos encontrar por medio de las Escrituras. Es una historia de amor, de pasión, de entrega. Es una historia que nos muestra el corazón de Dios. Es una historia que nos muestra la intencionalidad de Dios con el hombre. Es una historia que nos muestra cómo Dios se había propuesto en sí mismo hacer las cosas y cómo Él había determinado que las cosas acabarían. Es que Dios no improvisa con nadie. Dios no está en la gestión de improvisar a ver cómo quedan las cosas, a ver cómo se dan los asuntos. Dios soberanamente tenía ya algo diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y esa historia la hemos escuchado. Esta historia de amor toma inicio, toma forma en Edén. El hombre es creado según la imagen y semejanza, y a diferencia de las demás clases de vidas que habían, el hombre tenía una relación con Dios. El hombre era el portador o era la representación o la imagen de Dios aquí en la tierra. El hombre administraría lo que Dios había manifiesto, había creado. Esa era la intención, de que el hombre fuera una expresión, de que Adán fuera una expresión de Dios aquí en la tierra. Pero nosotros conocemos esa historia. El hombre
pecó, el hombre se separó de Dios. En otras palabras, el hombre se desconcilió de Dios. Para que exista una reconciliación, es eventualmente o es lógico, entonces, que para que algo se reconcilie, en un momento dado estuvo conciliado. En un momento dado estuvo allí, pero ya no está. Algo se bifurcó, algo se separó. Y eso es la reconciliación, volver a unir algo que un día estuvo unido. Reconciliar es conciliar algo que se desconcilió, pero ahora va a quedar conciliado. Y Dios y el hombre, algo pasa en esa historia. El hombre peca y se separa. Esa historia tomó lugar en Edén. El pecado fue esa pared que separó al hombre de Dios. Y esto provocó que el mismo hombre eventualmente se separara de los demás. Fíjate, la historia, si usted la comienza a leer, se va a dar cuenta que el hombre se separa de Dios. Y eventualmente, al hombre estar separado y desconciliado de Dios, entonces ahora el hombre comienza a desconciliarse de los demás. Por ejemplo, nosotros podemos ver cómo Caín mata a Abel y cómo la tierra se llena de violencia. Génesis 6, del 5 al 13, lo podemos ver así. Pero Dios deseaba encontrarse con el hombre. Y al hacerlo, unirlos en un solo pueblo. Esto precisamente es lo que Pablo viene explicando en esos versículos que acabamos de considerar, en esa carta que Pablo escribe a los Efesios. Y voy a ir un poco más allá porque yo sé que tengo hermanos teólogos que me pudieran decir, Luis, Pablo no está hablando de eso. Pablo le está hablando a los gentiles, es cierto, pero Pablo le está hablando de la condición de los gentiles. Pablo dice, ustedes andaban sin Dios, ustedes estaban en pecado. Por lo tanto, lo que está explicando Pablo es la condición que viene desde Edén, aquello que pasó, aquello que afectó una relación que había pura y santa. Ahora, ¿qué viene ocurriendo? Pablo comienza a hablar a una iglesia que hay judíos y gentiles. Pablo comienza a explicarle, y va conmigo poco a poco, por favor, para que usted pueda entender lo que hoy queremos traer a ustedes. Pablo comienza a hablarle acerca de a la iglesia de Éfeso, acerca del plan de Dios. Dios deseaba unir a todos. Ese era el propósito. Efesios 1:10 era traer una unión entre todas las naciones, era reunir todas las cosas en Cristo. De hecho, esto es una nota por si usted no lo sabía. El evangelio, quien primero lo recibe es Abraham. Eso tal vez usted no lo sabía. El que primero recibe el evangelio es Abraham. Y usted tal vez me puede decir, Luis, se te fue la máquina ahí, usted está loco, usted realmente está enseñando algo que es falso. Y no es falso, porque el evangelio es el anuncio de que Dios estaba en Cristo, o que de Dios en Cristo, que reuniría todas las cosas en él. Pero fíjate que exactamente Abraham, Dios le dice, haré de ti una gran nación, las naciones serán benditas. Fíjate que Dios no le dice a Abraham, yo voy a bendecir a los judíos y a los gentiles. No, él está hablando de algo magno, él le está dando el marco completo, todas las naciones. Él está hablando de algo mayor, él está expresando el propósito que él tiene. No era un grupo selectivo, no eran algunos, ya voy entrando, no era un grupo en específico, en este caso Israel, pero algo pasa. La iglesia en Éfeso, como en muchas partes en la escritura, en ocasiones tenía esta cierta diferencia entre los judíos y los gentiles, porque ellos decían, ¿cómo es posible que yo, que soy judío, que he recibido la ley, tenga que recibir a estos gentiles que no han recibido la ley? Y ahí comenzaron las disyuntivas y comenzaron los problemas a suceder, porque de repente la iglesia no entendía la razón o el propósito de Dios. Y esto es poderoso, y esto es trascendental, y esto es necesario escucharlo y entenderlo. Aunque parece contradictorio y hasta confuso, Dios le había dado la ley a Israel, que esa ley era una ley civil, ceremonial y moral. En esa ley podemos ver
la ley moral la podemos ver en los 10 mandamientos, que mostraba el carácter de Dios mismo. Pero algo pasaba, y era que la ley misma le mostraba a Israel, le mostraba al hombre su incapacidad de lograr cumplir a cabalidad todo bajo su fuerza. La ley les estaba mostrando a Israel que ellos no eran tan diferentes en su condición que los demás. ¿Escuchó eso? Entonces, todos necesitaban un sacrificio, todos necesitaban redención, todos necesitaban la manifestación de algo superior a los ritos y a la ceremonia. Todo era una sombra que apuntaba a una realidad que tomaría lugar. Todo estaba apuntando a que algo mayor acontecería. A modo de sombra, de tipos y de figuras, allí usted puede ver en medio de toda la historia bíblica que Dios estaba entretejiendo una historia poderosa. Allí se estaba entretejiendo Cristo en la historia, pero el hombre no lo conocía así. El hombre estaba viendo que eran leyes, eran ceremonias, eran ritos que había que seguir. Y esto en cierta manera le hizo pensar a ellos que les hacía exclusivos de los demás. De hecho, además de los 10 mandamientos, habían 613 leyes. Pero la razón de aquellas 613 leyes era mucho mayor que solamente restricciones. El asunto era que antes el hombre vivía desconciliado, era de esperarse que en algún momento llegaran a pensar que Dios tenía cierto favoritismo con la nación, o que de cierta manera Dios tenía cierto odio o mostraba desprecio con aquellos que no tenían la ley. Pero Pablo deja claro que aunque fueron llamados despectivamente incircuncisos, Pablo le está diciendo a los gentiles: ustedes en otro tiempo fueron llamados incircuncisos, y eso era despectivo. Eso es lo que le dicen un epíteto. Eso es como un insulto. Hoy utilizaríamos otro tipo de lenguaje, pero en aquel momento decirle a una persona: mira, so pedazo de incircunciso, era una palabra despectiva, era algo como hiriente, ofensivo. Pablo les está diciendo: aunque a ustedes los catalogaron de esa manera y los trataron con cierto desprecio, yo quiero que ustedes sepan algo. Cristo vino a poner fin, por medio de su obra consumada en la cruz, lo que hizo el pecado, derribarlo de una vez, y lo que la ley establecía que ustedes no podían cumplir. Él lo vino a cumplir y vino a romper esa pared por medio de su obra consumada en la cruz. Él vino a poner fin a las fuerzas obligatorias de aquellas leyes civiles y ceremoniales. No solo eso, queridos, no solo eso, vino a romper la pared del pecado para que ahora ustedes puedan vivir en una común unión con Dios mismo. Esto es lo que Pablo está trayendo. La iglesia primitiva se le hizo un poco difícil entender esto, y me parece que la iglesia del siglo XXI también se le está haciendo complicado. No es que ni ellos eran el molde perfecto. La iglesia primitiva no era el modelo perfecto, porque usted se va a dar cuenta de muchos déficits que tenían, pero tampoco creo que en el siglo XXI. Imagínate si las cosas fueron llevadas al extremo que dice según estudios arqueológicos, se hizo un descubrimiento de una inscripción en un templo de Herodes que decía lo siguiente. Mira, esto llegó a un extremo. Esta gente llegó a pensar que tener la ley, que tener aquellos encuentros, que ser Israel les daba ciertos privilegios y derechos. Y esto llegó a un punto tal, a un extremo tal, que hasta arqueólogos se encontraron inscripción en el templo que decía: se les prohíbe a cualquier extranjero pasar la barrera, o sea, la pared que rodea el santuario y los demás recintos. Cualquiera que sea sorprendido en el acto de cruzar la pared causará con ello su propia muerte.
En otras palabras, esta gente lo que les estaba diciendo, los únicos que tenemos acceso a Dios y a su presencia somos nosotros mismos. Estoy solamente dando introducción para poder compartir unos puntos rápidos y me voy de aquí. Lo que no sabían era que Jesucristo partió el velo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre como un sacrificio perfecto por los pecados. Y Cristo se sentó a la diestra del Padre, Hebreos 10:12. Y no solo eso, Cristo también abrió un vivo y un nuevo camino al abrir el velo de su carne, Hebreos 10:19 y 20. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso. Éfeso, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Iglesia, entienda lo siguiente. Lo que nos podía separar ya fue quebrantado. La pared fue rota. Alguien rompió la pared que nos separaba. Alguien rompió la pared que nos separaba. La obra de Cristo no solo vino a romper aquella barrera llamada pecado que separaba al hombre de Dios. Ahora Dios envía a su Hijo Jesucristo. Este rompe la pared que separaba a aquel hombre de tener común unión con él, y ahora el hombre disfruta de la común unión con Dios. Pero ahora esto no queda aquí. Ahora esta común unión que Dios, por medio de que Cristo rompe la pared del pecado, ahora el hombre que está conciliado con Dios, ahora comienza a vivir una vida de conciliación con la gente que tiene al frente. Dios querido, ya estoy llegando. Mucha introducción para esto. La intención de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, el deseo de él no era que hubiese un elitismo, ni mucho menos una parcela, ni mucho menos un cacique con un grupo selectivo. Dios no estaba interesado en su propósito eterno establecer una diferencia entre hombre y mujer, entre judíos y gentiles, ni entre nada de eso. Si lo pudiéramos circunscribir a nuestro presente, lo que Pablo nos estaría diciendo a la iglesia del siglo XXI, nosotros no tenemos diferencia en si el ministerio es para las mujeres o para los hombres. Y aquí yo quisiera que usted comenzara por lo menos a decir amén a eso. Aquí no estamos para hacer diferencia alguna entre tu organización o tu institucionalismo. Dios no vino a reunir todas las cosas para hacer una división entre los que saben verdad de Cristo y en los que no saben verdad de Cristo. No es la intención de Dios reunir todas las cosas para entonces nosotros tener una división entre nosotros mismos de cuánto es tu estudios teológicos, si tú tienes un PhD o si tú no lo tienes. La intención de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. No era fragmentarlo basado en si te pones esto y te quitas aquello. La idea de Dios siempre fue un cuerpo que lo manifestara, Dios mío, una familia que lo representara, de diferentes lenguas, de diferentes naciones, de diferente color de piel. Yo no tengo nada que me obstaculice el poder compartir con mi hermano negro, con mi hermano mexicano, con mi hermano argentino, con mi hermano colombiano, con mi hermano dominicano, porque la intención de Dios era una familia multiétnica que lo manifestara. Allí tú vas a tener rockerito. Allí tú vas a tener raperito. Allí tú vas a tener gente que conoce mucha Biblia. Allí tú vas a tener personas que no conocen mucha Biblia, pero aman al Señor. Allí tú vas a tener personas que tienen unos intereses por los estudios más profundos que otros. Pero allí no hay una división porque la pared fue rota. ¿Cuáles son los epítetos que usamos en nuestro siglo XXI?
¿Cuáles son los epítetos que estamos usando en nuestro tiempo presente? El deseo de Dios era crear. Él creó en sí mismo. Esto es poderoso. El deseo de Dios era reunir todas las cosas en Él. Y por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, manifestar una familia que lo expresara. O sea, que su deseo era familiar. Su pensamiento era familiar. No era individualista, era corporativo. ¿Cuáles son los epítetos que estamos usando en nuestro siglo XXI? ¿Tú eres liberal o tú eres reformado? Y no voy a usar más ninguno porque no quiero que usted se sienta ofendido por lo que estoy trayendo. Simplemente quiero que usted reflexione. La iglesia no estamos aquí para... El primer punto para concentrarme aquí. Dejemos de levantar los escombros de lo que Cristo derribó por amor y con poder en la cruz. Alguien debe de decir amén a eso. Es más, lo debe de gritar. Mi esposa ahora mismo debería de estar gritándola y decir amén. Dejemos de levantar los escombros de lo que Cristo derribó por amor y con poder en la cruz. ¿Qué hacemos levantando lo que Cristo ya rompió? ¿Qué hacemos levantando de los escombros de lo que Él ya derribó? Él rompió la pared para construir una casa. Dejemos de estar poniéndole a esa casa divisiones que no están conforme al diseño. Dejemos que el diseñador, dejemos que el constructor, dejemos que el perito arquitecto, sobre todos los hombres, dejemos que aquel que lo soñó y lo planificó desde antes de la fundación del mundo, lo concrete y lo manifieste. Ya Él rompió la pared. ¿Qué hacemos nosotros levantando lo que Él ya derribó? Él no quiere saber de eso más. Él ya no quiere tener ese tipo de encuentro más así. Él no quiere que el hombre se relacione con los demás de esa manera, porque si lo que me separaba de Él lo rompió, era para que yo disfrutara de su presencia, de su gracia, de Él, Dios disfrutarlo a Él que lo llena todo y que es en todos, para que yo pueda vaciarme y disfrutar a mi hermano que también está unido a Cristo. Se rompió la pared. Y es momento de dejar los escombros donde están. Ellos solamente nos muestran la evidencia del poderío de Cristo. Él no nos mandó a coger los escombros y a volver a edificar según lo que nosotros pensamos. Hay una obra que está haciéndola el Espíritu Santo. Y es el momento de dejar que sea el Espíritu Santo que comience a trabajar, formar y a transformar en los corazones de la gente. Es el tiempo de que realmente no digamos, aquí te recibimos tal cual eres, pero una vez llegan le comenzamos a poner las formas en las cuales puede pertenecer a este lugar. Comencemos a darnos cuenta que hay una obra poderosa del Espíritu Santo. No nos podemos olvidar que hay una obra del Espíritu obrando poderosamente en todos aquellos que comienzan a despertar a esta realidad. No levantemos, nuestro deber no es levantar los escombros de lo que ya Cristo derribó en la cruz. Es el momento de sobreedificarnos como casa espiritual que somos. Queremos ser una iglesia relevante en medio de un tiempo emergente o en medio de un tiempo desafiante. Es necesario que conozcamos el diseño de Dios, que conozcamos la forma en la que Dios había planificado las cosas. De lo contrario, seremos gente que podrá tener humo, podrá tener luces, pero está siendo irrelevante en el propósito eterno.
Nada malo con ser excelente, es necesaria la excelencia, pero que la excelencia vaya acompañada de rendimiento a la causa de Cristo, que podamos entender de una vez y por todas que esto se trata de Él, que esto es por Él y esto es para Él, que yo no necesito reconstruir lo que Él destruyó, yo necesito edificar en lo que Él está edificando. Tal vez lo que tú estás llamando una piedra de tropiezo es exactamente una piedra viva puesta en ese templo santo del cual Dios está edificando. La obra de la cruz vino a reunir todas las cosas en Cristo. Yo creo que este es el primer mensaje fuerte que hablamos aquí en Piedras Vivas. Si lo que llama revelación divide, nunca fue revelación, solo fue un antojo humano. Porque la revelación, Pablo le está hablando allí a los Efesios, lo que Dios vino a revelar, que de hecho no existe una nueva revelación, no existe. Lo que Dios vino a revelar, aquel misterio que Dios vino a dar a conocer, era una familia multiétnica que lo daba a conocer, que lo expresaba de diferentes partes, con diferentes lenguas, con diferentes culturas, de diferentes etnias. Eran gente que no eran iguales. Algunos eran más llenitos, otros son más flaquitos, algunos tienen pequitas, otros tienen pelo, otros no tienen pelo. Algunos tienen los ojos claros, otros los tienen más oscuros. Algunos tienen el pelo más negro, otros lo tienen más castaño. Algunos son altos, otros son bajitos. Algunos tienen mucho conocimiento, otros no tienen tanto conocimiento. Algunos de ellos tropiezan demasiado, otros dan muchos pasos firmes. La realidad es que allí, algunos cantan de una manera, algunos expresan adoración de otra. Pero si usted va a un país como África o aún inclusive a países un poco más cercanos en el Caribe, algunos la forma de adoración va incluido con algún movimiento corporal, pero en otros tal vez es algo solemne. El punto no es aquí si se mueven mucho, se mueven poco, cómo es la forma en que hacen culto. Lo importante es que ahí está la unificación. Allí está el cuerpo de Cristo expresándolo, dándolo a conocer, dando a conocer lo revelado. Una familia que se ama, una familia que está gobernada por él, una familia que lo expresa, que cuando se mete al supermercado la gente puede ver una diferencia, que cuando la gente lo ve en el trabajo pueden notar una diferencia. Es una familia multiétnica. No están buscando a ver de quién cuidarse, no, porque es que este hermano se llama la iglesia tal le voy a decir un nombre, la iglesia Restauración de Gracia Nuevo Pacto de los Santos de los Últimos Días, y yo no creo en nada de eso. Te voy a decir una cosa, hubo algo que se rompió y en vez de buscar qué es lo que me diferencia, qué fue lo que me unió a esta nueva familia, qué fue lo que me acompañó. Piedras Vivas no somos un tipo de iglesia diferente a la demás. El pastor usa su gorra, el pastor usa el jacket, el pastor usa sus tenis, pero hay un pastor que usa su corbata, que usa su chaqueta, pero allí no hay una diferencia. Allí Dios no está mirando que te pones o que te dejas de poner. Allí hay una expresión de un cuerpo que manifiesta la misma esencia de Dios. Se rompió la pared para que podamos corporativamente poder conocer el amor que excede conocimiento, y no para que accedamos en nuestra opinión sobre cómo debe de ser el amor de Cristo. Lo voy a volver a repetir. Se rompió la pared con el fin de que corporativamente podamos conocer el amor de Dios que excede nuestra capacidad de entendimiento. Y no se rompió la pared para que accedamos a nuestras opiniones de cómo ama Cristo. Imagínate
Si la intención de Dios es tal que Pablo comienza a escribir en la carta y dice, para que ustedes puedan conocer el amor de Dios, que excede, que ustedes estén arraigados en Él, para que Cristo habite en la fe en vuestros corazones. Yo no puedo entender el amor de Dios viviendo solo y enajenado de la expresión del cuerpo, porque el amor de Dios excede tanta mi capacidad que Él decidió manifestar un cuerpo que lo pudiera expresar. Mira esto, míralo de esta manera. Pablo está diciendo, ustedes van a comenzar a conocer la dimensión del amor de Dios, que es ancho, profundo, cuán alto es ese amor, cuando ustedes como cuerpo caminen unidos. Por lo tanto, yo puedo conocer una expresión del amor de Dios, pero yo no he conocido todo el amor de Dios en Cristo. Por lo tanto, cuando yo conecto con mi hermano en la fe, cuando yo hablo con mi hermano en la fe, independientemente de su organización, independientemente tal vez los conceptos no teológicos, porque podemos tener diferencias en los asuntos teológicos, pero hay algo que nos debe de unir, y es que creemos que Cristo murió, resucitó, al tercer día está sentado a la diestra del Padre, reina, y por cuanto Él reina, también nosotros reinamos en vida. Eso no es algo que nos debe de dividir. Ese es el alfa, el omega, el principio y el final de quien trata la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es de ese que se viene hablando. Eso no nos puede dividir. Ahí no hay algo que nos pueda. Podemos tener algunas discrepancias en algunos aspectos, pero la realidad es que Cristo es el único. Cristo es el que lo llena todo y es en todo. Cristo es el centro, el fundamento del evangelio. No podemos tener otro evangelio que no sea centralizado en la cruz, que no sea Cristo. Si no es Cristo, no es evangelio. Es algo que no nos puede dividir en eso. Pero Pablo dice, cuando estamos como familia, podemos conocer una parte de ese amor que excede nuestra capacidad. Y de repente yo me puedo encontrar con mi hermano pentecostal, con mi hermano carismático, con mi hermano wesleyano, con mi hermano asambleas de Dios, con mi hermano carismático, con mi hermano de las iglesias independientes, porque a veces tenemos ese estigma. A veces no le decimos incircunciso, le decimos, ¿de qué concilio tú eres? Y de repente dicen, tú serás de las iglesias independientes. Es que no existe una iglesia independiente. Nosotros somos una iglesia que depende 100% de Cristo y de su Espíritu. Aleluya. Y cuando yo me conecto con mi hermano carismático, pentecostal, metodista, y yo descubrí he conocido esta dimensión de la cuán profundo es el amor de Dios. Y me encuentro con mi hermano dice, es que yo conocí esta dimensión de la altura del amor de Dios. Y allí podemos entre cuerpos conocer ese amor. Sigo. Se rompió la pared para vivir en la unidad del Espíritu y no vivir una espiritualidad que te aleja de la gente. Se rompió esa pared para vivir por la unidad del Espíritu y no ese tipo de espiritualidad que nos aleja de la gente. La verdadera espiritualidad se manifiesta en comunidad. Lo voy a volver a repetir y hasta rima. La verdadera espiritualidad se manifiesta en comunidad. Se rompió la pared para que vivamos en luz. Esa que expresa no se esconde. Se rompió la pared para someternos los unos a los otros, no para tener una élite o uno superior a otro, ni mucho menos tener conferencias para saber si esto es cierto, si esto no es cierto. Se rompió la pared, no para yo buscarme la cobertura que me esté por encima de mí, sino para yo poderme someter a mis hermanos unos a otros en amor. Se rompió la pared para que los matrimonios puedan ser una expresión de Cristo y de la iglesia y no un espejismo del sistema. Se rompió la pared para que vivamos según Cristo. Se rompió la pared para que podamos juntos estar firmes.
Se rompió la pared que nos podía separar. Aquellos gentiles tenían aquel desafío, no podían entrar al templo porque no había espacio para ellos. ¿Será que nosotros estamos construyendo nuestros propios templos personales y ver quiénes pueden pasar y quiénes no? Déjame ver cómo hablas. Déjame ver cuál es el código de palabras. Déjame ver quién es el que te cubre. Déjame ver, tu pedigrí cristiano. Déjame ver cuánta influencia tienes. Déjame ver cuánta exposición tienes. Déjame ver cuál es tu grado de influencia en los lugares. Fue rota la pared para que podamos vivir según el diseño de Dios, que era reunir todas las cosas en su Hijo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Podamos entender. Bendiciones a la pastora Glenda Meléndez, a sus ex, bendiciones. Gracias, pastora, por compartirlo. Gracias a cada hermano por compartirlo y estar aquí. ¿Para qué fue rota la pared? Abrazos, amado Julio Pavón. ¿Para qué fue rota la pared? Para que podamos ser la expresión de Cristo en medio de lo que hacemos. Yo pudiera decir tantas cosas, pero quiero ser sabio y prudente. Porque no vengo a latigar a nadie, no vengo a lastimar a nadie. Vengo en la responsabilidad pastoral de decirle, somos una familia que se supone que expresemos. Somos una familia. Somos una familia. Somos una familia. Lo que nos podía separar ya fue roto. Qué lindo que el salmista, decía, y cuán bueno y cuán hermoso es los hermanos habitar juntos en armonía. Que es como el aceite que caía por la barba de Aarón. En aquella sombra, el salmista expresaba que no había nada más gratificante que ver la unificación de aquella familia, de aquella gente que en comunidad estaba. Y él decía, es que es como aceite que cae, es que es algo que se derrama, es algo que viene cayendo desde arriba hasta abajo, o sea, es algo que inunda de pies a cabeza, no es algo que se queda en un lugar, no es algo estático, es algo que está en movimiento. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y llegó el día de Pentecostés y allí estaban reunidos, unidos. Y el Espíritu llegó y comenzó a habitar Cristo en los corazones. Y ahora esta iglesia, con muchas imperfecciones, comenzaría a aprender acerca del propósito eterno. Dios quería unificar todo. De hecho, allí en Pentecostés, en aquella celebración que se daba, habían judíos, habían gente de otros lugares que hablaban diferentes idiomas. Allí estaban todos aquellos que habían sido exiliados, despatriados, que corrieron. Ahí estaban. Comenzaron a llegar diferentes lenguas, diferentes, y el Espíritu comenzó a comunicar. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas y aquellas lenguas no confundían a la gente. La gente entendía. Porque el Espíritu no vino a confundirte con una experiencia almática. El Espíritu no vino a confundirte con una experiencia sensorial. El Espíritu vino a guiarte a la verdad y a la justicia para que conozcas cómo es Cristo operando en la tierra. Ahora allí no hay gentiles, no hay judíos, no hay hombres, no hay mujeres, no hay esclavos, no hay libre. Ahora todos somos la familia de Dios. Se ha roto la pared. Que nos separaba. Se ha roto aquello que nos separaba.
Y el deseo de Dios no es que volvamos a levantar de aquellas ruinas, sino que edifiquemos en lo que Él está edificando. Él rompió la pared para construir su casa. Y esa casa no se construye en las ruinas de lo que Él derribó. Se construye en un nuevo orden. Por eso es que la iglesia también es un nuevo hombre. No es algo remodelado de lo anterior. Es algo totalmente nuevo. Bienvenidos a la familia de la fe. Sé que hay gente lastimada. Sé que hay gente dolida. Sé que hay gente que ha estado cansada. Sé que hay personas que dicen, ya lo he intentado demasiado y temo volver a dar esta oportunidad. Pero hoy, en el nombre de Jesús, quiero que recibas esta palabra y la recibas en tu espíritu. Cristo vino a romper una pared para unirte a una familia que te ama, que está dispuesta a recibirte, que está dispuesta a levantarte, que está deseosa de ver la vida del Hijo expresada en ti, que está viviendo en comunidad y en comunión los unos con los otros, que se aman, que hay matrimonios allí que expresan a Cristo, que hay ciudadanos que expresan a Cristo. Hoy es un buen día para darte una nueva oportunidad. La pared ya fue rota. Yo termino, mis amados. Si alguno desea oración, allí la hermana, nuestra líder Jennifer, líder de Piedra Viva, allí está escribiendo los números a los cuales usted puede, y pastora Katy también puede ser la persona que diga, yo necesito que oren por mí. Yo necesito que alguien esté en este momento. Aquí estamos. Aquí estamos como iglesia. Aquí estamos como cuerpo. No estás solo, no estás sola. Queremos orar contigo y queremos orar por ti. Padre, te damos gracias por tu benevolente amor y tu gracia tan extraordinaria. Gracias porque tú rompiste lo que nos separaba. Rompiste la pared del pecado que nos separaba contigo y conmigo. Rompiste aquella pared que me desconciliaba de ti. Ahora puedo entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro, oportuno momento. Yo te doy gracias, Señor, porque rompiste por medio de la obra de la cruz, tu obra consumada. Aquello que nos imposibilitaba cumplir y ser conforme a tu carácter. Rompiste lo que nos podía diferenciar entre unos y otros. Rompiste con aquello que nos podía llenar de mucho orgullo, pero que nos dejaba vacíos en el disfrute de este cuerpo maravilloso llamado iglesia. Te damos gracias por haber pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo, donde allí hay hombres y mujeres imperfectos siendo perfeccionados por ti. Te damos gracias porque tu amor es insuperable, excede nuestra capacidad de entendimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias, Señor, porque ahora no estás construyendo un muro, estás edificando una casa espiritual compuesta de piedras vivas, que unas no se parecen a la otra, que son diferentes tal vez en el tamaño y en la textura, que vienen de diferentes contextos, Señor, con diferentes experiencias. Pero qué glorioso saber que a ti te plació tomar lo que tal vez el sistema diría no sirve, no funciona, no es competente, no es capacitado, no cumple con los requisitos,
no cumples con los estándares que nosotros ponemos. Qué bueno que tus estándares superan aún nuestras deficiencias, superan nuestros errores y las más terribles debilidades. Gracias porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque estás cuidando de nosotros y nos estás edificando a la perfección. Nos has ubicado en el lugar donde debemos de estar. Allí, como familia, creciendo en amor, fortalecidos en una esperanza gloriosa, creciendo en gracia y en paz para contigo y para con los hombres, manifestando tu eterno propósito, el cual era reunir todas las cosas. Gracias, Señor, porque hoy hay alguien que tal vez se ha sentido lejano, pero hoy tu Espíritu Santo le abraza y le hace entender: tú eres parte de esta familia, tú eres parte de esta casa, no una casa institucional, sino de mi casa, la casa que yo estoy edificando en las naciones, esa que no tiene nombre, no tiene organización, solamente responde a mí, Cristo. Gracias por esa casa que vienes construyendo, que se va edificando desde África, España, Guatemala, Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Panamá y en los confines del mundo. Gracias, Señor. Gracias por romper la pared. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Es un placer haber estado con ustedes. Espero que este mensaje haya sido de edificación. Si usted desea que le enviemos el bosquejo, le puede comunicar allí a la pastora Katy y allí con gusto se lo damos para que usted pueda leerlo, lo pueda revisar. Nosotros no tenemos problema con eso. Le amamos grandemente. Damos gracias al Señor. Ese lugar donde estás, allí el Señor te ha puesto. Crece allí. Fortalécete en el Señor y cada vez más crezcamos en este entendimiento de que Él vino a romper una pared que nos dividía para que jamás levantemos escombros de aquello a lo que Él ya derribó. Son bendecidos en Cristo. Gracia y paz. Y por último les voy a dejar el anuncio. Sé que Galdi, uno de los líderes, me va a decir esto después. Le dejamos el anuncio ahí para que ustedes lo vean. Soy el pastor Luis González. Es un honor poder estar con ustedes. Será hasta la próxima. Bendiciones. Qué hermoso regalo que te hayas conectado hoy con nuestra familia. Y si este mensaje ha edificado y bendecido tu vida, déjanos tus comentarios o preguntas. Si necesitas oración, puedes escribirnos mediante este mismo foro o enviando un mensaje con la palabra oración y tu